Buenas tardes, bienvenidos. Voy a configurar esto y comenzamos. Hoy es un directo sobre chat. Hemos vuelto tras una semana en la que no hicimos directo. Bueno, pues hemos vuelto con un especial sobre chat porque va a ser un viaje muy especial que llevemos a cabo en septiembre. Y bueno, mientras entra Joan, pues os voy a ir contando un poquito. Voy a configurar esto. Y bueno, Chad es un país muy especial que ahora desgranaremos los atractivos que tiene este destino. Y Joan nos contará también un poco la parte étnica. Como siempre, él con sus conocimientos en antropología puede aportar bastante más ahí. Bueno, decir que Chad es un país que fue colonia francesa hasta el año 1960, que fue cuando se independizó. Luego, sufrió una serie de conflictos internos, de guerra civil, y a día de hoy es un país tranquilo, es un país seguro, en el que nosotros llevamos varios años viajando, y es un país fascinante, es un país que, como ahora veremos, tiene diversas zonas con ecosistemas muy variados, con fauna muy diferente. Y de nuevo volvemos a un país que tiene una diversidad étnica brutal. En Chad hay más de 200 grupos étnicos. Y si vamos un poco a la orografía del país, vemos que hay básicamente tres zonas. Una zona norte, desértica, que es la parte del desierto del Sáhara, desierto puro y un desierto muy difícil de domar. Tenemos una parte intermedia, que es una zona del cinturón del Sahel, esa región bastante árida también que hay al sur del desierto del Sáhara. Y luego tenemos una parte sur, que es una parte más verde, de ecosistema de sabana, de la conocida como sabana sudanesa. Es una zona, pues ya veis en el propio mapa, ¿no? Más verde, más fértil. Y ahí, en ese extremo sur, se encuentra el lago Chad. El lago Chad es el segundo lago más grande de toda África y es el lago que da nombre al país. Y de hecho, como curiosidad, Chad en idioma local significa lago. Por lo tanto, cuando decimos lago Chad, es como decir Chad, ¿no? En idioma local es una redundancia, ¿no? Pero bueno, los colonos lo llamaron Chad y ya da nombre a todo el país. Voy a ver si está Joan por aquí, mientras doy alguna otra pincelada más sobre este gran país. Es un país que es muy grande. Aquí tenéis en este mapa del continente, veis que ocupa pues gran parte del África Central. Bueno, en cuanto a religiones, nos encontramos el Islam y el cristianismo principalmente. Como digo, el Islam y el cristianismo. El Islam es más de la mitad, en torno a un 55% de la población la que practica el Islam, y el cristianismo está en torno a un 35%. Luego hay algunas religiones minoritarias, religiones animistas, como siempre en toda esa zona. Y bueno, decir también que es el país con más nómadas del mundo, según un registro que leí el otro día de la UNESCO. Estaba considerado como el país con más nómadas del mundo, sobre todo en la zona central y en la zona norte. Creo que está Joan por aquí ya. Que no te veía, Joan. Ahora aquí te tengo. Y bueno, ya está. Como digo, era un país que formaba parte del África ecuatorial francesa en tiempos de colonia. Y bueno, aquí tenemos a Joan. Ya he Hola, empezado buenas tardes. a hacer la introducción. Me controlas para que no intervenga en tus introducciones. No te vi, no te he visto, no me has... Me vetas. Podría hacerlo, no sería mala idea. No, pero mira, cuando has comentado lo del chat, nunca había pues profundizado en el significado. Y bueno, es como el Valle de Arán, ¿no? Que Arán es en vasco valle, el Valle del Valle. Pues mira, eso no sabía. Claro, Chad Curiosidades. es lago. Entonces, cuando estábamos ahí con el guía, decíamos el lago Chad. Y me decía, pues eso se Sí. dice Chad. Sí, curiosidades. Bueno, pues nada más. Nada. Actualmente la mayor riqueza económica del país es el petróleo.
Y ahora sí, con Joan vamos a entrar un poco en detalle en qué nos ofrece y por qué nos interesa este destino. sí. Yo, ahora que dices lo del petróleo, el petróleo es una cosa súper reciente. Es de que se empezó a explotar en 2007 en la zona de Mundú, la zona de los ríos, del Chari, y es bueno. Que te Es que perdemos. estoy agarrando el móvil para no, porque hace Ah, no, sonido cuando lo pongo en mi plataforma de madera de roble. para Entonces no lo hacer estoy eco. agarrando ahí intentando que no me tiemble el pulso. Bueno, la cosa es eso, que hasta hace poco era un país de estos aislados del mundo, con muchas guerras civiles, como tú decías que es el país con más nómadas. Creo que después de Nigeria, el país que tiene más golpes de Estado. Una historia después de la independencia del 60, no ha parado de tener, así, ha tenido como unos 6 presidentes distintos y ahora está, ahora no me acuerdo el nombre del presidente actual, pero que es un nordista, es bueno, de la zona de Beche y bueno, y el tío está allí afianzado, ¿no? Con apoyo de Francia y, bueno, que es la que explota sobre todo el petróleo, ¿no? Sí. Pero bueno, hasta entonces era una economía muy primitiva, ganadera y un poco de agricultura en el sur. Y Mm. ahora el petróleo pues ha permitido asfaltar las primeras carreteras, hacer desarrollar un poco Yamena, la capital, Sí, pero una realmente un capital. país muy primitivo económicamente y socialmente, Mm. hasta hace muy poco y todavía ¿no? Tiene este sabor todavía muy de país anclado, Sí. ¿no? Al no tener ¿no? a salir al mar. Mm. Sí, exacto, no, no tener salida al mar. Una capital también con mucho, muy árida en todos los sentidos, en cuanto a clima, en cuanto a... se hace dura y luego, para la gente que, creo que esto ya nos lo preguntaron en otra ocasión que hablamos de Chad, la gente que dice, viajar por libre, joder, pues en Chad es muy complicado viajar por libre. Primero por todos los permisos que hacen falta. Yo recuerdo en el último Sí, viaje estuvimos 3 días sin poder salir de la capital porque no teníamos los permisos para fotografía, para circular. Y luego, aparte, mm, por la infraestructura. En la parte norte no tienes carreteras, es desierto. Necesitas pues sí, un local, un buen coche y un buen chofer. sí, sí. Eh, bueno, me gustaría que empezases contando tu primera experiencia en chat, que es algo que narras Sí, en el prólogo de mi libro y creo que es interesante empezar, pues, por ejemplo, por ahí. sí, sí, porque uno a veces como pasan tantas horas en la vida, deja como aparcado, ¿no? Ciertas memorias y bueno, ahora que estamos, ¿no? Indagando más en el chat y volviéndolo a ofrecer, pues recuerdas. Yo estaba, pues era mi segundo año de carrera en Inglaterra. Y bueno, yo tenía de hacía ya mucho tiempo una obsesión, ¿no? Con estas, no sé por qué, ¿no? Eso ya hemos dicho que un día tenemos que hacer una catarsis de psicológica, terapéutica, de por qué nos interesa el tema de las modificaciones corporales o lo que representan o lo que representan los pueblos que las han practicado hasta tiempos recientes. Entonces había una etnia, ¿no? que es la mayoritaria del sur, que está dividida en varios subgrupos, que son los Sara, y uno de los grupos que vive en la zona de Kiabe, pues hasta los años 40 se perforaban los dos labios, ¿no? El superior y el inferior, pero de una forma muy extrema. Y claro, uno siempre lo asocia, ¿no? Con los tribus que hemos comentado en otros live, ¿no? De los Surma, los Mursi, o incluso grupos del Amazonas, los Kayapo, que los hombres lo llevan, pero siempre es el inferior o en algunos casos el superior, pero muy pequeño el disco. En el caso de los Sara, pues en este caso no eran de cerámica como en el Valle del Lomo. Eso se practicó y impactó tanto a los colonos que las llevaron incluso a ferias coloniales, de estas ferias que hacían para no las potencias europeas para demostrar ¿no? las riquezas de sus posesiones en África o en Asia. Y hubo una mujer que ya le llamaban la Parisienne, porque estuvo en dos ocasiones en París y la llevaban junto a enanos, ¿no? Que le decían que eran pigmeos, pero eran de hecho enanos de negroides, pero eran gente con
esta característica, y los llevaban como estos dos humanos. Y la Parisienne pues regresó, y claro, como una heroína, ¿no? A su tierra, y yo pude conocer a su nieta, ¿vale? Que entonces tenía unos 80 años en el 98 cuando estuve. Entonces, bueno, básicamente eso es uno de ¿no? Esos sueños que uno tiene, esas obsesiones que las hace realidad. Y hasta que vi a la nieta, que se llamaba Violet, y tenía cataratas, pero bueno, tenía fotos de su abuela. Y bueno, ella, Violet, fue la última generación a finales de los años 30 en que se perforó los dos labios. El disco era de este tamaño, porque ya no progresó. La moda cesó y hubo una ley. De hecho, alguien me pasó, conocí a una americana, una antropóloga americana que está estudiando el regreso de la ablación o la implantación de la ablación entre los Sara, que nunca la habían practicado, un tema muy interesante. Era antropóloga especializada en temas de ginecología y de temas de control de la mujer, bueno, y estaba especializada. Y me pasó un artículo sobre el acto de prohibición del año 44. Todo eso quedó allí, ¿no? Pues fue una aventura porque tampoco no hice ningún estudio más profundo, pero bueno, me quedé con esa medallita, ¿no? De haber ido y ver las últimas mujeres. Había Violet y algunas primas suyas, había unas 5 mujeres, todas en un estado bastante decrépito, pero estaban allí y pues la más mayor pues ya tenía los discos un poco más grandes. El inferior se lo habían sustituido el disco por casquetes de bala, ¿no? De bala. Por la guerra civil y todo, pero el superior lo mantenían. Ahí quedó el tema. Le dije incluso a las hijas que cuando murieran sus madres me guardaran el disco para que lo volvía. Pero eso han pasado muchos años, pero bueno, ya volveremos. Y claro, estas mujeres han desaparecido. Pero bueno, eso fue mi incursión y para entonces Chad acababa la guerra civil, la tercera guerra civil, y se empezaba a asfaltar la primera carretera, los primeros 60 kilómetros de Yamena hasta Sar, que es la capital del sur. Entonces, y me acompañaba una amiga mía de la Universidad Americana y un amigo de mi padre, porque mi padre decía, me van a raptar al niño, que es rubio y así, y me envió un amigo suyo de Camerún, en plan guardaespaldas. O sea, bueno, eso fue, o sea, ya cuando me ponga a escribir, cuando deje la pereza atrás, pues eso son cosas curiosas. Sí, sí, y Sí, entonces conocí por el sur, empecé por el sur, que es la parte más, donde hay más diversidad étnica, pero la menos, de alguna manera, menos turística o menos explotada, que es allí donde las Places quiere hacer hincapié, ¿no? Pero hablemos ¿no? Empecemos hablando de la marca sí. país, que es sobre todo, ¿no? El El desierto, ¿no? desierto. Empezamos, si quieres, por el norte. Hay como tres highlights, tres puntos fuertes que vamos a tocar. El desierto de Nedi, el Parque Nacional de Sakuma y luego la parte sur, la parte más tribal el festival y todo lo que vamos a ofrecer en ese viaje que tenemos en septiembre, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues podemos empezar por el desierto de Nedi, que es un desierto que forma parte del Sáhara, ¿no? Pero tiene algunas peculiaridades, como por ejemplo las rocas de arenisca, estas montañas tan grandes con formaciones en forma de arco, en forma de multitud de formas diferentes. Aquí tenemos que es uno de los arcos de roca más grande del mundo, que se encuentra aquí en el Enedi. ¿A qué hora tomaste esa foto? Pues no lo sé, al atardecer. ¿Por qué? Está muy bien. Es al atardecer, sí. Bueno, esto es desde un lado y esto es desde el otro aquí. Bueno, como es vertical no se ve bien. Pero es enorme este árbol. Te sientes, este arco, te sientes ridículo pasando por ahí Sí, dentro. sí. Bueno, desierto de arena anaranjada, en el que pasas horas y horas en el vehículo para encontrar pequeños asentamientos. Hay algunos poblados que son fijos, con cabañitas, principalmente como bases del ejército francés o del ejército nacional de Chad.
mucho militar es lo que hay en estos asentamientos. Y luego están los asentamientos nómadas, que vas encontrando por ahí y que se diferencian claramente porque se ve que son desmontables, están hechos con 4 palos y lonas. Y bueno, pues ahí te encuentras con los nómadas árabes, que es Sí. los que habitan toda esa región. Algo, yo es una de las experiencias, he estado en otros desiertos, he estado en el Sáhara en Marruecos, he estado en el Gobi en Mongolia, en fin, en diversos desiertos, pero la sensación de inmensidad que me ha dado este desierto, quizá porque lo he vivido de forma diferente o por las circunstancias o lo que sea, pero ha sido increíble, porque es que lo que ves son dunas, dunas y dunas y camellos y espejismos, algún zorro del desierto que se te cruza. Sí. Y El hay, fennec, ¿no? El de las orejas así sí, grandes, ¿no? sí, y hay algunos Es curioso elementos. que uno no busca Sí, fauna. A mí me pasó cuando estuve en el 2017 que se me cruzó de noche, al amanecer, mucha fauna de desierto que bueno, me sí, sorprendió porque no se buscaba. Incluso vimos la zona del Gelta Arshei, una especie de muflones allí que nos cruzaron, aves y mucho zorro del desierto, mucho fennec de sí, este que es un animal sí. gracioso. Y todo este paisaje que puede parecer, bueno, monótono, al final siempre se ve salpicado por cosas que son absolutamente llamativas y que te hacen el viaje. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con esta camioneta que se había quedado atrapada en la arena y llevaba dos camellos ahí. Y estuvimos una hora ayudándoles a salir de la arena. Otra cosa muy peculiar de esa región es que está plagada de tanques abandonados de la guerra con Gaddafi, de la guerra que tuvo lugar en los años 80, a finales de los 70 hasta finales de los 80, que Libia invadió una parte de Chad por temas de recursos y temas territoriales, y ahí se han quedado abandonados pues cientos y cientos de tanques que están ahí y de misiles que tú vas viendo a lo largo del camino entre Sí. dunas y dan un aspecto extraño, ¿no? A todo ese desierto. Es como un parque escultórico. Sí, 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 sí. Y ves, pues eso, el tanque, todos los misiles al lado y los vas viendo durante kilómetros. Hay otro tema que es el agua. Como siempre, en las zonas de desierto, pues el agua es fundamental para la vida, pero no solo es fundamental a nivel biológico, sino también a nivel social. Cuando encuentras un pozo en mitad del desierto, paras un momento y ahí están todos los nómadas, cientos o miles de camellos, recogiendo agua, bebiendo agua, y es el lugar en el cual puedes entablar relaciones sociales, ¿no? Y hablar con la gente y comunicarte. También están más contentos en ese momento porque tienen el agua. Y el punto Es álgido, cierto, porque normalmente son bastante ariscos, ¿eh? Los tubu y la gente de esa zona del chat no es muy amigable con el tema fotografía. no es cierto, es cierto. Son más reservados en el tema fotografía, pero claro, ahí quizá en esos momentos pues están un poco más distendidos. Y el punto álgido de estas zonas de agua es lo que se llaman los geltas, ¿no? Que son esas regiones que están un poco más bajas y donde se va acumulando todo el agua. Y el Gelta de Archei, que es es el más Sí. impresionante de toda la zona. Esto por mucho que uno lo haya visto en fotos, se ha de subir allí y verlo y dices, uff, es Es muy... increíble. Es que es bueno, es un placer para para la mirada, ¿no? Todo y el ritmo, ¿no? Todo es muy tranquilo y las dimensiones del espacio, ¿eh? Y la Sí. estética. A mí me dijo una vez subiendo en tren a Gaundéré, un alemán también de 80 años, un especialista en grabados en grabados rupestres del Sahara, me dijo que el Enedi es la parte más bonita del Sahara. ¿Eh? Y me lo dijo, y él había estado en Argelia, en Libia, en Mauritania, y me dijo que el Enedi, porque también hay otros desiertos, ¿no? Dentro del Sahara chadiano, el Tibesti, el Sí. Borgu, pero el Enedi es el que da más juego visual, pues estas formaciones rocosas, por la gran vida que hay, a pesar de ser desértico, hay vida y como tú dices, pues, alegra, ¿no? Las largas rutas monótonas y ayuda, ¿no? También a entender, ¿no? Ese ecosistema.
Sí, yo lo que recuerdo, fíjate, de aquí, del Delta Arche, que es espectacular. Cuando estás aquí arriba y ves ese lago, a veces ves cocodrilos, ves los camellos bebiendo agua. Lo que más Mm. me impresionó fue el sonido, porque yo iba andando por ahí abajo, por donde se ven los camellos, hasta llegar a donde está la foto, pues hay que pasar por ahí. Yo iba andando para cruzar el lago, pues me remangué los pantalones con los zapatos en la mano y claro, iba pasando un lago, que el agua estaba caliente y escuchando a los camellos rodeado Más por con todos que lados, resonaba, ¿no? Hacía claro, un eco, ¿no? Una especie con el de... eco Sí, en el cañón este y era es, el silencio absoluto y el camello, lo seco y era como decir, Dios, estoy en un sitio mágico, ¿no? sí, Es sí, sí. impresionante. Son unas paredes de no, que miden eso, 30, no, Sí, no lo sé. 30 o más, 30 y Yo pico. subí la vez que estuve allí, que a ver, tú dices los cocodrilos muy alegremente, pero ahí quedan creo que 7, todos Sí, machos, sí, el y la cocodrilo gente enano los... este del desierto, sí. Sí, es una especie es una subespecie del cocodrilo del Nilo, aparentemente, o sea, no es una especie en sí, ¿no? Y que tiene las dimensiones más pequeñas porque vive de algún feto de camello que cae por ahí o de algún pescadito o de no sé, pero eso es muy extremo y hay muy pocas imágenes de ellos. Y yo estuve allí en 2017, creo, con Tomás y un grupo de gente y Belén y tal, y estuvieron un ratito, pero a Tomás le gusta el tema de la fauna y nada, nada, y fuimos 2 veces por la mañana, ¿no? Que dice que los cocodrilos salen, pero no Mm, hubo suerte y hay muy pocas fotos, ¿eh? Siempre de muy lejos, porque supongo que los han sí, cazado y son... Pero sí, ese lugar, sin duda, este es un Machu Picchu, es una pirámide de Keops, es un must, ¿no? De la vida de uno, porque... Y por suerte, pues uno dirá, ay, los camellos, claro, si no coincides con ellos, pero casi siempre están, como es que es un punto de agua permanente en una sí. zona que no llueve apenas, pues Mm, claro, allá siempre hay a veces que hay más camellos y a veces menos, pero siempre hay presencia de nómadas con sus dromedarios. mm. Sí, luego tenemos también las pinturas rupestres del Holoceno, que no sé si aquí se verán, Sí. se aprecian, ¿no? Bueno, hay una serie de pinturas rupestres en una especie de cuevas que se pueden visitar también, para quien Mm. tenga interés en ello. No recuerdo la datación, la miré ayer. eh, Bueno, sí, sí, suerte que no me lo has preguntado. Porque, no, a ver, yo me baso, sabes, muchas veces en el sentido común y en cultura general. A ver, eso hay que leer y aprender, pero está claro que generalmente son imágenes neolíticas, ¿vale? Eso ya te sitúa, ya quedas bien delante del público. Neolítica, no es paleo, es neo. ¿Por qué? Porque son humanos que han domesticado animales. Casi todos son sí, imágenes ¿no? de figuras antropomórficas con su ganado. O vacas, que las vacas han desaparecido del desierto. Eso habla de un tiempo, no tampoco, no era un Amazonas eso, pero era como un poco el sur del Chad, que hay vegetación, más hay verde, ríos que sí. se han ido secando. Había vegetación y permitía los grandes bovinos de largos cuernos, que ahora los encuentras pues a partir de la zona del lago Chad, pero no más arriba. Y camellos, se ven camellos dromedarios domesticados y básicamente pastores, vida como la que se ve actualmente, como Mm, la que se ve actualmente, simplemente que a veces pues ves los uniformes de la gente, bueno, habían pues armas, ahora pues tendrán pues Kalashnikovs y otro, ¿no? Armas de fuego, entonces tenían así en lanzas bien trabajadas, arcos, flechas, eso combinaban la ganadería con algo de agricultura itinerante y caza, porque todavía tenían grandes manadas de ungulados, pero quiero decir que no son tan antiguas, mm. ¿sabes? O sea, Bueno, igual según, hay algunas que tienen 500 años solo, ¿sabes? sí. Cuando Pero se estas estaba son de las descubriendo. más antiguas según la Wikipedia, son de las más antiguas de África, las Sí, de pero Tibesti, sí. sí, sí, lo que pasa es que, claro, compañero, si a eso me refería. No, no, pero quiero decir que hay algunas de muy antiguas, incluso Mm, antes pero que hay algunas muy recientes y, ¿no? Como, a ver, como hay como
las pinturas, los grabados que el otro día mostraste en la explicación del Mali, ¿no? De los Dogon, pues se ha pintado hasta Claro, tiempos recientes, ¿eh? sí, Y se sí. van... No, hay que decir que lo importante es que lo interesante es que ha habido una continuación, ¿no? De este arte de las rocas y Mm, como... Y allí realmente tú igual quizá en tu viaje ibas mucho a Piñón, ¿no? Y sí, fuiste a ver muchas cosas en relativamente poco tiempo. Pero yo creo que nos estuvimos pues varios días en esa zona que nos costó un huevo encontrar el arco de Arcoba porque hay varios arcos sí. y no es evidente nada, ¿eh? No es evidente nada, no hay indicaciones como en Namibia que vas para la derecha, para la izquierda. Ahí necesitas guías locales que, bueno, son de allí, pero no son del mismo... A ver, es fácil perderse, pero es realmente una capilla sixtina del rupestre sahariano, ¿eh? Hay mucho, mucho, mucho material, mucho material. Mm, Y yo que no soy un forofo de este tipo de arte, es impresionante y es muy emocionante realmente verlo. sí. Y lo puedes ver o sea, muy cerquita, no hay nada no está nada controlado, no lo ha estado hasta hace poco, ¿eh? Mm. Porque ahora no, ya ves que mi capacidad de empalmar temas, ¿eh? Que sé que no te mola, pero para acabar, no, que ahora lo está gestionando o sea, creo que justo después que te fuiste o hacía muy poco, o sea, desde que tú fuiste, que lo está gestionando el parque, porque es una zona teóricamente protegida, ¿no? ¿No? Es patrimonio de la UNESCO, por valores antropológicos, ¿no? Materiales y inmateriales, por las formaciones y por las especies endémicas, como el Adax, ¿no? Que es una especie Mm. de oryx del Sahara, pero ahora lo está gestionando African Parks. African Park, sí. Mm, ¿Eh? Y bueno, eso habrá más control. Por un sí. lado, bien, porque se va a proteger más, porque ahora tú vas con una piedecita y te quieres cargar una pintura o le quieres clavar una pedrada a un ADAX, pues nadie te controla y ahora teóricamente pues lo van a gestionar. ¿Eso qué quiere decir? Mejorar la infraestructura para alojar a turistas y perder ese sabor que tú has llegado a vivir o que yo incluso no he llegado a vivir en el Enedi. Que eso es una realidad. Mm, Chat es espectacular, es muy grande, da mucho de mm, sí, pero es cierto que ahora empieza a estar un poquito de moda, ¿eh? mm. Para bien, ¿no? De alguna manera del patrimonio, incluso de la economía local, pero los que nos gustan estos last places, empieza a estar un poco domesticado ese desierto. ¿Mm? Mm. Bueno, mi, ¿No estás de acuerdo un poco? no, no lo sé, yo, mi experiencia fue muy express. Bueno, fue un viaje de 2 semanas, pero vamos, claro, como hay que hacer tantos kilómetros y vamos a saco. Mi Sí. experiencia fue bastante salvaje en el sentido de que íbamos con tienda de campaña en mitad de la nada, no vi carreteras, no vi alojamientos, que los habrá, ¿no? Quizá en la parte de los... Y creo que fuiste en un periodo fuera un poco de la época que suele haber más gente, ¿no? Que es entre Sí. enero y marzo. Creo que Fuimos fuiste en abril abril, o fuimos en abril, sí, abril, ¿no? sí. Claro que esa época empieza calor. Tú ya como te gusta un poco, o sea, es un poco osado, como te fuiste al Danakil en la época de los desmayos y Al caer en la final de lava, julio, sí, fuiste en abril que empezaba la época chunga también de calor, sí, del sí. calor en el Sahara. Mm. Que entonces, porque yo cuando fui, creo que fue en febrero, a mí una cosa, cuando fui encontramos el Argoba y otros puntos icónicos, porque hay incluso un mapilla para ubicar los lugares. No nos pedían, pues los tubu locales, ¿no? La etnia local, aparecían a vender artesanía y a vender tickets y te pasaron un ticket del gobierno. Yo creo que cuando fuiste tú, como no había apenas nadie y hacía mucho calor, pues ni salieron a molestarte, quizá. Hubo un Pero lugar en nosotros el que eso sí ya que... me sorprendió, claro, muy diferente a mi experiencia, que no fue desértica, fue otras partes del chat, pero el chat era un país militarizado, de Mm, gente me requisaron la cámara, una agenda que llevaba fotos de estas mujeres con el doble palato y me acusaron de, yo qué sé, de racista, cosas que han vuelto ahora, o sea, ahora hay que mm, vigilar mucho lo que se hace y lo que se dice. Pero la comisaría me dijeron, ¿qué hace esta gente en pelotas? Eso es colonialismo, bueno, todas esas cosas, ¿no?
y tuve que pagar para recoger la cámara. Y ahora es friendly, ¿eh? Es el Chad, a pesar de su hostilidad y su espíritu, es un país que se abre al turismo y es de los países más seguros actualmente de África Central. Está rodeado de República Centroafricana, que tiene guerra, Nigeria, que tiene el tema del Boko Haram, Libia, estado fallido al norte, ¿no? El norte de Camerún. Camerún, que está un poquito en horas bajas. El Chad es el rey del mambo. De hecho, Francia, como bien has dicho, tiene 30, no, yo siempre digo 30.000, pero igual son 3.000, pero paracaidistas, junto a Gabón, son las dos bases principales de Francia en África. Ahora también tiene mucha presencia en Mali. Pero históricamente los franceses se fueron, como dijiste, en el 60, pero se quedaron económicamente sin duda, pero hasta el petróleo no le sacaban ningún rédito al país. Pero tenían en Faya, que allí llegaste, ¿no? A Faya, Sí. en la capital del norte, sí, que es un oasis, ¿no? Es la capital Sí. que incluso algunos vuelos llamen allí. Pero allí hay mucho francés y de estos parachuters, o sea, tipos bestias con el pelo corto, que controlan. Y la policía chadiana, el ejército chadiano, se le considera el guardián del Sahel. De hecho, el Boko Haram lo han hecho reducirse mucho gracias al ejército chadiano, a los que frenan a los yihadistas de Libia. Pues sí, sí. Sí. Bueno, pues Chad está en un buen momento. vamos a enlazar con esa parte. En la parte de extremo norte, más cercana ya a Libia, tenemos algunos oasis, ¿no? El Unyanga Kabir y Unyanga Serir, ¿qué significan? Grande y pequeño. Lago, sí, lago grande y lago pequeño. Eso me lo dijo Pucci, que es eso el poco árabe que se acuerda. Sí, sí. Uniaga es lago, ¿no? Y Serir Serir pequeño es pequeño y Kabir grande, y sí. Kabir grande. Que tú Esa- también hablas árabe un poco, es verdad. Sí, pero si Joder, estoy te lo dejan rodeado Sudán del de... Sur, me dijiste así. Es verdad, sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, ya sabes que tengo Bueno, lagunillas. sí. Pues otro sitio chulo también para perderse en el extremo norte y bueno, ahí hay... ¿Te bañaste en uno de estos lagos? No, no me llegué a bañar, no me llegué a bañar, Ya. porque preferí ir a hacer fotos. Ya, pues el agua está Sí, congelada, ¿eh? O sea, ¡buah! Ya, pero es precioso, sin duda. Yo, mira, sí. ya sabes que yo soy de dame tribus, dame escarificaciones y el paisaje, dices, vale, sí, qué bonito, pero como me da un poco de rabia todo, qué bonito, mira, a eso. Oh, las puestas de sol. Pero, Pues bueno, pero son pero es cierto impresionantes. que sí, sí, el Enedi está muy bien, está muy bien. Bueno, pues vamos a ir avanzando porque si no, no nos da tiempo. Nos preguntan que cómo está el cruce por carretera desde otros países hasta Chad. Mal. Mal, sí. No, a ver, no realmente, o sea, el cruce nosotros antes hacíamos mucho atravesar desde el norte de Camerún, hacer pues algunas etnias de Camerún o combinar algo de las selvas de Camerún y cruzar luego por la zona del lago Chad. O sea, Yamena está en la frontera, el río Chari, ¿no? Se separa. Pero ahora con el rollo de Boko Haram en la zona norte de Camerún, pues hay mucho control militar, es complicado, es mucho más complicado. Siempre mejor llegar en vuelo a Yamena actualmente. La frontera con el Sudán creo que está cerrada, porque está el Darfur al otro lado. Con la República Centroafricana eso es tierra de nadie, eso lo controla el Ejército de Liberación del Norte de República. Es una zona que ha vuelto a sus orígenes salvaje y que allí no hay, el Estado no controla. Entonces, cruzarlo es complicado. Desde Nigeria también hay mucho control militar y hay facciones de Boko Haram. Y luego está el Níger, que es una zona, pues, yo estuve hace años, llegué al lago Chad por el lado de Níger y bueno, lo que pasa es muy desierto, es complicado. Pero quien le guste la aventura, pues sin duda es una zona no solo que te ofrece esa sensación de que todo es posible, sino que es muy bonita, toda esa zona, es muy bonita, muy bonita. Entonces, bueno, si has de acabar tus días allí, pues bueno, acabas en un entorno precioso, ¿sabes? Que a veces Sí. dices, vaya, bueno, Esa es la es filosofía que una tenemos pena. que aplicar a veces, ¿eh? Sí, un poco la vida es así, ¿no? Pero sí,
O sea, la respuesta es que es muy complicado ahora cruzar al Chad. Chad es una isla de estabilidad realmente actualmente. Ahora abrieron hace poco la zona del Tibesti, que se cerró hace unos años por la entrada de, bueno, de armas y eso desde Libia, pero ahora se ha vuelto a abrir. El chat realmente, la verdad, nosotros somos expertos, conocemos muy bien el norte, los desiertos y el sur, que el del sur casi la mayoría de las agencias lo ignoran. Solo van al sur por lo que comentaba Aníbal, de uno de los highlights, que es el parque de Sakuma. Sí, vamos a Está, empezar ya a hablar del parque de Sapuma, un parque sí, que se fundó en el 63, poco después de la independencia del país. Y bueno, está en la parte sureste, ¿no? Aquí no se ve bien en sí. el mapa. Yo no conozco este parque, pero bueno, ahí es un parque potente de fauna, también gestionado por African Parks, ¿no? Sí, claro, African Parks es una organización de estas raras, para definirlo de una manera, que privada, que de alguna manera proponen a los gobiernos, sobre todo de países africanos, bueno, sí, African Parks, pues África, gestionar parques nacionales o reservas, que generalmente estos gobiernos pues dedican los recursos a otras cosas prioritarias o ignoran los parques o todos estos países que tienen más dificultades o que el turismo no es importante. Entonces, los African Parks les hace un proyecto, ¿no? Es decir, recuperar el hotel o el alojamiento o construir uno de nuevo y formar al personal. Este parque, yo no sabía el año que se fundó, creo que es cuando se convirtió en parque nacional, porque anteriormente, que es un caso común en muchas zonas protegidas, fue una reserva de caza en este caso, de la administración colonial francesa. Eso Mm. permitió que no entraran los nativos a cazar, ¿no? Y ya sabemos que hubo un paso importante de la flecha envenenada a las armas de fuego, ¿no? De repetición, que las matanzas aumentaron y se acabaron las grandes manadas en toda África, ¿no? Como pasó con los Mm. bisontes en América del Norte. El parque se convirtió en nacional por influencia externa, lógicamente como casi todo, y fue sobre todo para proteger una especie de jirafa endémica de esta parte de África. Se llama la jirafa darfuriana. Mira, ¿ves? Cada vez lo hacemos mejor, ¿eh? Esto Sí, es sí. como plan. Y pues es una... Bueno, ahora el otro día fue el día de la jirafa. Mm. Después del día del padre fue el día de la jirafa. Y hay como 5 especies. Una de ellas hay las típicas del este, ¿no? Mm. La de Rothschild, la Masai, que son las más comunes. Sí. Pero luego en el oeste hay dos, pues, hay la darfuriana, que solo se encuentra en el Chad, en Camerún, muy poquitas en Guaza, y no se sabe si se ha extinguido por Boko Haram y bueno, la gente se las come, y en el Níger. Y luego hay la otra rara, que es la de Angola, la angolensis, pero que solo se encuentra en Namibia. En Angola se extinguió. Pues son curiosidades. Esta es un poquito, dicen que es algo más clarita, con las manchas. Pero bueno, se hizo el parque, se pasó de reserva de caza a parque nacional por la jirafa. Pero lo que es más impresionante en términos objetivos son las grandes manadas de elefantes. Sí. Ya no quedan estas manadas de elefantes en África Central, se han extinguido por el descontrol, bueno, pues la demanda de marfil. Y allí hay pues manadas de 400 elefantes. Hace sombra incluso algunos parques del este. Eso es muy impresionante. Y la gracia y un poco la marca de este parque es que, claro, hay muy poco turismo, pero lo hay. African Parks es una máquina privada y, claro, ellos se subvencionan con donaciones de millonarios, sobre todo norteamericanos y asiáticos, pero también del turismo de alta categoría. Entonces han reformado el lodge del parque, han hecho también un tented camp de semilux en el interior, y eso es para la gente que le interesa la naturaleza. Llegar hasta allí son 2 días de Yamena por pistas muy malas, o hay vuelos charters, Mm. pero eso ya hablamos de otros niveles. Pero sin duda, claro, Chad, pues lo que comentabas, sí, la marca sin duda es el Enedi, es el desierto ese, pero claro, luego es que tienes pues un parque nacional muy potente, leones también, hay gran presencia de leones, el león de África Central, que también podemos decir que tiene unas diferencias al del este.
Y entre medio de este parque de sabana y el desierto, pues hay toda una especie de isla cultural también por descubrir, que es donde estamos indagando más, entre la frontera de Camerún y la frontera del Sudán. Hay todo de tribus muy desconocidas, con diferentes grados de islamización, de cristianización, a muchos nómadas, lo que tú decías, no sabía que era el país con más nómadas, pero no me extraña y eso ya ya vale la pena. En Mauritania había mucho nómada, pero pero claro, las sequías los han frenado. Aquí, como el sur todavía llueve y hay sabanas, permiten unas transhumancias entre el norte seco con el sur más lluvioso. Entonces, ese tipo de economía no ha muerto. Y sí, sí, yo sé que, pues no sé, el 40 o casi el 50% de la población se dedica todavía a la ganadería transhumante y Sí, todo lo que conlleva, ¿no? Los niños van a la escuela, por lo tanto la cosmovisión de estos pueblos es todavía muy rica, la estética, cada grupo nómada, esta chica, no sé qué, esta puede ser Buduma, ahora creo que sí, esta creo que sí. calificación aquí, Sí. esta calificación yo la he visto en el lago Chad. Mm, Y bien, estos sí, son culturas bastante cerradas porque tienen muy pocas visitas del exterior, porque es un país que, no olvidemos, ha pasado muchas guerras, la gente ha tenido que huir, esconderse en las islas del lago Chad, refugiarse en montañas, no se puede descontextualizar. Y luego, claro, el Islam que va creciendo, ¿no? Con la presión de estos grupos radicales, los misioneros musulmanes. Entonces, todas estas tribus pues van intentando sobrevivir como pueden, ¿no? Para mantener su identidad y para pues sobrevivir. Entonces, sí. bueno, lo que comentamos en Last Places nos gusta pues hacer un poco de arqueología cultural. ¿Cómo se hace? Pues conviviendo con estos pueblos. Entonces, claro, estéticamente al final dices, bueno, son nómades arabizados. Bueno, pero ¿qué diferencia entre los diferentes grupos, lingüísticamente hablando, y lo que siempre nos atrae más, la estética, ¿no? Esta mujer con este tatuaje, Mm, ¿no? De la barbilla y en la frente, es una fulani, hay muchos grupos de Pearl, ¿no? Hay los mm, Wodabe míticos que nos los sí. presentarás, ¿no? De los que todavía celebran el Gerewol, ¿no? Esta fiesta, ¿no? De flirteo, ¿no? De interacción social. Pero hay otros grupos, muchos grupos. Y bueno, y en el viaje de septiembre, uh, el viaje está enfocado a esto, ¿no? A conocer estos grupos nómadas que hay en la zona centro-sur del país. Sí, todas estas fotografías que he estado poniendo las tomé en un trayecto, fue en un día, en un trayecto que paramos en un par de mercados y pude ver toda esta diversidad de estéticas, ¿no? El típico aro Sí, este sí. enorme de la nariz, de los nómadas árabes, estas Y el peinado, descalificaciones, claro, el a la que se peinado, convive con ellos, pasas alguna noche con ellos, pues las mujeres se relajan, se sacan el velo. exacto. Entonces ves sus Mm. diferentes peinados, ves más detalles de su joyería. Ah, sí, 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 es que ese punto que no es tan obvio, ¿no? Como otros los lugares como el Valle del Lomo o Sudán del Sur, ¿no? sí. Que es muy impactante, ¿no? La piel se ve. Aquí todo es como más, hay que desgranar, ¿no? Hay que un poco, ¿no? Mm. Sacarle las capas para poder ver la esencia de cada pueblo. Pues si No solo quieres la vamos, cultura viva. vamos Sí, al punto fuerte, que es digamos, el punto álgido del viaje que va a tener lugar en septiembre y quizá una de sí. las cosas que más nos que más nos interesan, que es el grupo Budave, ¿no? Algo que han preguntado esta semana y que es algo que a veces la línea no está tan clara, es la diferencia entre Budave, Fulani, Bororo, Pearl. ¿Qué entramado Bueno, hay aquí? ya hemos dicho que vamos a hacer un libro sobre el gran pueblo Pearl o Fulani. Mm, a ver, yo no, algunas cosas que tú ya sabes, que incluso ya sabes más que yo de este grupo, uh, pero los Wodabe, yo por ejemplo nunca escuché Wodabe en Chad o en Camerún. Yo siempre lo había asociado o esa terminología aparecía en el Níger, en Níger, los ¿no? Fulani, pero bueno.
por la razón que sea, también se empieza a aplicar. Tú has estado en el Gerewol de Chad y ellos hablan, se autodenominan Wodave. Ellos sí, Sí, porque, a ver, yo te lo he leído o lo he leído en algún lugar. Al final, la diferencia, sobre todo, que esto lo comentas tú en tu post del blog de Last Places, cuando hablas del... Hay este código que unifica toda la nación o todo el grupo, podemos decir, étnico, que son los Fulani, que van desde Guinea-Conakry, desde la costa atlántica hasta el Mar Rojo, hasta hasta Sudán, ¿no? Sudán, toda esa franja del Sahel, ¿no? Al sur del Sahara, los pastos esos que hay entre las sábanas tropicales y selvas del Golfo de Guinea, ¿no? Y de todo, y luego del África Central hasta llegar al Chad, hasta llegar, perdón, al Sahara, pues esa franja llamada Sahel vive este gran pueblo. Pero uno de los elementos es que estos que practican estos rituales que tienen elementos visuales de práctica, de connotación preislámicos, porque el Islam de alguna manera tiende a suprimir la música, el baile de alguna manera, no va fagocitando todos estos elementos más físicos, los que lo preservan son los que estarían dentro de la denominación Wodave, son los que mantienen más los códigos originales éticos del pueblo fulani, ¿no? Y más afiliación, ¿no? a esa cosmovisión preislámica, ¿no? Y esa de estética, de relación con la naturaleza, con el ganado, del nomadismo, lo del elemento del pelo largo, eso de que tú tienes alguno, ¿no? Algún hombre de pelo largo. ¿No? Por ejemplo. Bueno, esto es una fémina, ¿no? Una mujer, ¿no? Ah, sí, sí, verdad, es que no lo veía Sí, bien. pero bueno, Sí, yo he tengo, visto esto es una fotos, mujer ¿no? también. Sí, La mayoría de las mujeres fulani llevan el pelo tapado y actualmente, o más cortito, eso. Los Wodave, que otros pueblos les llaman Bororo. El Bororo, quiere decir, es una que tú lo mencionas en el blog, ¿no? Quiere decir los que no tienen, o los que no tienen casa, o los nómadas. Es una palabra un poco con connotación despectiva, ¿no? A los un poco parias, los que viven un poco al margen de la sociedad. La mayoría de fulanis hoy en día viven sedentarizados en las ciudades y se han mezclado con otros pueblos, pero preservan la base del código ético pular o pulaku. aquí Entonces, los Wodave, como se ve en el fondo, esta es la estructura de los asentamientos nómadas. Estos palos de madera, bueno, pues tienen ahí un saco, una lona, aquí también se ve, y son estos campamentos desmontables que tienen. Tal como hemos comentado en el blog esta semana, Wodave lo que significaba es el pueblo de los tabús, ¿no? De los tabúes. Y tienen ese código del que hemos hablado en el post, de pues no mirarse a los ojos, no llamarse por el nombre propio. Un código es como una ley de conducta que destacan pues el sacrificio, la paciencia, la discreción, una serie de valores que en teoría son muy valorados, que están muy al orden del día en este grupo. Sin embargo, como con esta reflexión que hacía yo, esta discreción, que hay un dicho Wodave que es, bueno, si alguien viene a nuestro árbol, nos vamos a otro árbol nosotros, ¿no? Esta especie de timidez, de pudor, parece que en esta gran celebración del Gerewol desaparece, ¿no? Los hombres se maquillan, se blanquean los dientes, se muestran, se pavonean. Parece como que durante un día o durante los días del Gerewol, como su carnaval, ¿no? De alguna manera, exacto, aparte de se que da la aprovechan vuelta. para otras parejas, como romper esa represión, ese código de honor, ¿no? Y el separar tanto, ¿no? También uno de los elementos de este código que mencionas, el separar mucho el mundo de las mujeres del de los hombres. Y aquí, todo y que está claro que ¿no? Los hombres están en una posición y las mujeres en otra, se mezclan y hay mucho más contacto y hay mucha más promiscuidad, de hecho, en estos festivales. Exacto. Que en el día a día no está bien visto, porque tienen un gran sentido del pudor. Sí, bueno, pues cuenta un poquito en qué consiste el Gerewol. Básicamente es que los hombres se exhiben para conquistar a las mujeres y son las mujeres las que deciden durante ese momento, ese día o esos días,
pues con quién van a establecer una relación duradera o no Mm. duradera o temporal. A mí me contaba nuestro guía que la mujer ese día era libre, incluso para acostarse con varios hombres, para Sí, elegir. sí, sí. En los, es una de las características que hay un poco de desmadre en estos gatherings. Pero sí, a ver, este festival empezó a formar parte del imaginario colectivo a partir una revista National Geographic que catapultó a las fotógrafas que son pareja, a Angela Fisher y Carol Beckwith, que han hecho los grandes libros estos que algún día veremos seguramente el tuyo, ¿no, Aníbal? um, bueno, esta fotografía de este pueblo que, claro, para el occidental, siempre que alguien ve estas fotos, dice, pero estos tíos son maricones, ¿no? Así, ¿no? Porque tíos con los labios pintados, con esta cosa tan frágil que es característico del pueblo Wodave o de los Bororo, de estos que son todavía nómadas y que mantienen a rajatabla este código de honor, que los tíos son a nuestra mirada, ¿no? Judeocristiana, patriarcal, no, los hombres son así, las mujeres son así, con nuestras confusiones, pero los vemos muy frágiles, son muy finos estos hombres, maquillados sin maquillar. Y encima en esta fiesta, en esta ceremonia, claro, son ellos, ¿no? Como tú dices, ¿no? Los que se exponen, los que tienen que demostrar su belleza para ser escogidos. Y que aquí radica un poco la atracción que ha creado, ¿no? El querer ver el Wall, ¿no? Pero aparte del el significado y aparte del ligar y el encontrar pareja, hay también un elemento, ¿no? Como comentamos en su día del Donga, con los Surma en Etiopía, son grandes reuniones de los diferentes clanes para, bueno, aparte ¿no? de flirtear, de encontrar pareja, es las familias que viven en campamentos muy alejados, pues encontrarse, hacer negocios, vender ganado Claro, ¿no? una Y tener actividad social. información, ¿no? Sí, Pues sí, esto ocurre justo antes de esa época del año en la cual se van a otras zonas en busca de pastos. Entonces, digamos que es, sí. claro, es el momento, como puede ser la Navidad para nosotros, ¿no? Te unes y luego ya pues la vida te lleva a otros lugares. Sí. Algo curioso también es que uno de los símbolos de belleza aquí es la blanquitud de los dientes y de los ojos en los hombres, ¿no? Entonces, por eso siempre eh, pues ponen estas expresiones faciales tratando de mostrar los ojos y los dientes lo máximo posible, ¿no? Que se vean los blancos que los tienen, lo cual los lleva a estas expresiones que parece que estén locos y es algo también estéticamente muy llamativo de este evento. Y Los, cuando bailan entra una especie de, no sé si trance, pero no, una música siempre muy repetitiva y hay momentos que hacen sí, ¿no? Y uno es como espasmódico que te llevan a algo, ¿no? A los espasmos de los bailes de las sí, Highlands etíopes, ¿no? Un poco esa cosa ¿no? Los hombros y el cuello y como pasando como en cámara como rápida, ¿no? es algo, sí, sí, un baile a base de espasmos y de dentelladas que hay gente que pregunta, y de hecho lo están preguntando en el chat, que si van drogados. pero, pero no, bueno, por lo menos no que yo sepa. No, pero bueno, hacerlo esto a pleno sol en mitad del chat, pues supongo que afecta un poco, pero cuando tú, ¿no? También se habla, ¿no? En la etnomusicología que las primeras músicas del Homo erectus fue la repetición, ¿no? ¿no? De sonidos, ¿no? Permanentemente entrar en una especie una especie como de éxtasis a partir ¿no? De repetir, de repetir. Ellos, pero muchas horas las pasan Sí, sí, sí. ¿no? Cantando y haciendo estos movimientos y pues entran en una especie de psicodelia, ¿no? Y que, bueno, una Sí, especie de autodrogadicción, ¿no? sí, pues bueno, Sí, dice Lucía que realmente llaman la atención con todo eso que hacen, ¿no? Bueno, sí, sí. pues y ahí son las mujeres las que eligen, como hemos dicho, las mujeres también con estos peinados. De hecho, los budaves se autodenominan el pueblo más bello del mundo, que esto puede parecer contradictorio con esa humildad que a veces, ¿no? Dicen Mm. profesar.
Pues no sé si quieres comentar algo más. Nos quedan 4 o 5 minutos, pero hay que hablar también del viaje de septiembre. Y bueno, es que va muy bien que acabemos con estas imágenes tan potentes, ¿no? Y yo estoy seguro que tú ves esto y dices, quiero ir ya otra vez, ¿no? Sí. Porque hay pocas cosas, aquí aunas muchos elementos, ¿no? Aparte de una cultura viva en un mundo, ¿no? De trepidante globalización, que todo se va homogeneizando, los Fulani, Wodave, Pearl, Bororo, como los queramos llamar, este pueblo, al tener una esencia nomádica y ese código ético tan enraizado, ¿no? Y casi genético, hace que se hayan preservado. Y, pero a su vez, con contacto con el mundo exterior, esta gente en esta época del año, como mencionabas, se sitúa en la zona de hierbas altas, pues a 2 horas de Yamena, de la capital, que es donde hay agua y pasto para su ganado. Ellos se asientan allí y aprovechan para hacer esta reunión, bueno, para encontrar pareja. Y, y eso es un elemento muy particular de este pueblo. Y nosotros siempre lo decimos, ¿no? Cuando vamos a países de África y te falla alguna etnia o alguna experiencia que esperabas, pues los fulani nunca fallan. Y cada zona pues tienen su particularidad. Incluso ellos, con los 2 gerewoles más importantes son el de Níger, que fue el pionero, ¿no? de atraer ¿no? a los viajeros del mundo que querían ver esta cultura, y ahora ha sido de alguna manera sustituido por el de Chad, porque Níger no vive su mejor momento de estabilidad. Y la estética, comentaba con Susana Solano, que ha tenido una ONG en Níger muchos años trabajando con los Wodave en el desierto, haciéndoles pozos, es muy diferente, es muy distinta. Ambos se maquillan, los 2 grupos, los hombres jóvenes no casados tienen el pelo largo, que eso es elemento de conexión con su religión preislámica y son muy distintas las estéticas de los 2 pueblos, y están separados solo por el lago Chad. Hablan la misma lengua con una variedad dialectal. Entonces, el viaje que tenemos previsto para el 22 de septiembre se centra es ir a pasar 4 días, que es la que dura esta ceremonia. Ya tenemos localizado, tenemos a nuestros contactos líderes locales fulani de estos Wodave, y ya nos indican la zona donde están, que están pues alrededor de Durvali, pues entonces lo que les traemos es, bueno, lo que nos piden, ¿no? Pues, comida y otros elementos, telas. Entonces pasamos varios días con ellos para conocer este ritual, verlo, presenciarlo y fotografiarlo. Y es lo que decía, que aparte de una cultura viva y ver una ceremonia que tiene un significado muy importante todavía para ellos, es esta estética que tú nos muestras con estas fotografías, ¿no? El significado del peinado, eso hicimos hincapié con los pueblos del sur de Angola, ¿no? Que el peinado pues indica, ¿no? Estatus social, ¿no? Si están casados o no, rango en la sociedad. Y aquí, pues en este pueblo también se mantienen estos peinados complejos y junto a ellos, pues la escarificación mezclado con tatuaje, porque son cortes, pero tintados con tintes naturales que marcan la cara. Hemos visto algunos hombres con el cuello tatuado. Y la vestimenta, que cogen elementos actualmente de mercados, ¿no? Cercanos a Yamena y van tuneándose a medida que entran nuevos elementos, pero con su propio estilo. Es realmente un espectáculo. Es un espectáculo, una gran performance que, aparte del significado antropológico, pues estéticamente tiene mucho poder y es para cualquier amante de la cultura exótica, ver otros pueblos, pues es una cosa que se ha de ver alguna vez en la vida. Bueno, Y para nos queda enriquecer esta experiencia... un minuto. Sí, no, es simplemente que vamos a ver otros nómadas de los que mencionabas, que en este periodo pues se sitúan en el lago Chad, que está pues pasado Yamena, la zona del lago Chad. Allá vamos a ver a los árabes rojos y a otro grupo de fulanis. Entonces, un viaje enfocado a la etnografía, para dejar para otro viaje la incursión en el desierto del Enedi. Vale, pues nada, decir que está toda la información en nuestra página web, en lastplaces.com, y este viaje es del 22 de septiembre al 2 de octubre. Y coincide con esta festividad, con el Egerewol, este gran acontecimiento del que hemos hablado, así que es una oportunidad única. Pues nada más, agradeceros a todos de nuevo que hayáis estado ahí y, Joan, pues tienes unos segundos para despedirte.
Bueno, pues siempre un placer. Y bueno, ya, si yo seré el guía en este viaje, será un regreso al chat y bueno, espero que os animéis. Un abrazo y hasta Un pronto. abrazo. Chao. Chao.